¿Te ha pasado que tu azúcar de repente amanece bien, de repente sube? No importa lo que comas o el esfuerzo que estás haciendo, esa glucosa es muy variable y no entiendes qué es lo que está pasando. El error es que se cree que al bajar carbohidratos el azúcar va a reducir mágicamente, y esto no necesariamente es así. Hay muchas personas que sí efectivamente bajan la cantidad de carbohidratos, pero comen muy sucio, y de eso es lo que te voy a hablar en este video. Una de las razones más frecuentes por las cuales el azúcar sube y baja, ya no sabes ni por qué ni qué está pasando, y la solución es mucho más sencillo de lo que parece: comer limpio. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te ayude un montón, así como todos los demás. Y recuerda, este es el número oficial del consultorio para que usted no caiga en estafas, y por supuesto no vendemos remedios mágicos ni ninguna gotita milagrosa que revierta la diabetes. Nosotros nos dedicamos con evidencia científica a ayudar a las personas a revertir la diabetes, haciendo un análisis de su metabolismo, identificando cuáles son los problemas de fondo y orientándolos para que puedan lograr su meta. Hay personas que revierten fácil, hay algunas otras que batallan un montón porque depende del trastorno de fondo. Entonces, usted observa su azúcar en ayuno elevado, de repente está bien, picos de azúcar muy altos, de repente come algún carbohidrato y ve que no le sube el azúcar, de repente una manzana se lo dispara, el arroz no entiende qué es lo que está pasando. Simplemente el azúcar es extremadamente variable. Lo primero que tiene que hacer es verificar cómo funciona su páncreas a través de un péptido C, porque si el péptido C está muy bajito, no hay ningún misterio, el páncreas no produce insulina y esa es la razón. Hay que investigar por qué y si es reversible esa situación. Sin embargo, si el páncreas funciona bien, entonces no hay ningún misterio, no es que tu cuerpo esté mal, no es porque la genética, simplemente es porque estás comiendo sucio y eso te genera pico de azúcar, aunque no estés incluyendo la tortilla, el arroz, el pan, porque recuerda, no todo lo que sube el azúcar son los carbohidratos, hay muchas más cosas que te lo pueden subir. Ya hicimos un video en otra ocasión acerca de un ingrediente oculto en la comida que muchas veces ni siquiera está reportado en etiqueta nutricional y uno ve, esto no tiene carbohidratos, pero terminamos con un pico muy grande de glucosa. El problema está en los disruptores hormonales, no es la genética, no es el cortisol, no es el estrés. Te lo pongo de esta forma: hace poco fui a la casa de un familiar porque nos invitó a comer y me dijo, oye, pásame la salsa, está aquí en la alacena. Abro la alacena y me encuentro con un montón de productos en caja ultra procesados. Volteo al cuarto de lavado y me doy cuenta que tiene un montón de jabones, un montón de detergentes, de perfumes para la ropa, como unos 6 de cada uno aproximadamente. Entro al baño y tiene como 10 champús diferentes, 10 jabones diferentes. Pasé por un pasillo de la casa y veo que su esposa tiene como 15 perfumes, como 15 cremas en su buró, y no estoy criticando. El mensaje de este video es que todas esas cosas te están contaminando poco a poco con disruptores hormonales. Al final de cuentas, cada quien va a decidir cómo vivir su vida. El asunto es que estar bombardeados de tantas sustancias procesadas, tantos químicos, va alterando tu sistema hormonal, y por eso muchas personas hoy en día ven que su azúcar sube y baja y ya no saben ni qué. Hasta el agua me sube el azúcar, doctor. Si se fija, no estamos hablando de los carbohidratos, que si son 15 o 20 gramos, almidón resistente, nada que ver. Son pequeñas sustancias que todas sumadas en combinación y con el tiempo van alterando tu resistencia a la insulina, tu nivel de cortisol, tu microbiota, y eso no te permite regular el nivel de azúcar. Por eso está arriba y abajo. En las personas que tienen diabetes tipo 2, que muchas veces me dicen, es que yo no entiendo, no comí nada, cené únicamente brócoli y amanecí alto, no entiendo. No hay nada que entender. La diabetes tipo 2 es un problema que cursa con el azúcar alta. Hagan de cuenta que las personas con diabetes han perdido la capacidad de regular su azúcar. El cuerpo no sabe cómo hacerlo y lo tenemos que reentrenar. De tal forma que comas o no comas, el cuerpo no sabe si lo tienes que tener alto o bajo, no sabe. Está totalmente confundido por estos disruptores hormonales. Mi recomendación es que vayas haciendo la transición de disminuir en la medida de lo posible estos productos procesados, llenos de químicos, llenos de compuestos que están contaminando tu cuerpo. Ve cambiando hacia productos más orgánicos, más limpios, biodegradables, que probablemente sí tengan disruptores hormonales, pero en mucha menor cantidad. En cuestión de la comida, elige alimentos frescos
frescos, naturales. Come limpio, no mezcles tantos ingredientes, no utilices en exceso la salsa, los procesados, licuados de proteína. Eso no te va a beneficiar. Tienes que comer sencillo. Comer sencillo y limpio te ayuda para mejorar tu microbiota, menos picos de azúcar, y por supuesto que aquí vas a requerir de aprender a leer las etiquetas y las tablas nutricionales para que veas exactamente qué es lo que estás consumiendo. No te dejes guiar por la portada de enfrente, por los sellos. Siempre checa la lista de ingredientes. Si tiene un montón de ingredientes, no te conviene. Si ves un ingrediente con un nombre raro que ni siquiera sabes qué es, ahí está tu disruptor hormonal. Doctor, pero esto dice que es muy saludable, que muy bueno, que no sé qué. Se ve natural, es un alimento fresco. Para empezar, si tiene una etiqueta, entonces no es un alimento natural y fresco. Y no estamos en contra de eso. El mensaje es que el exceso de eso hace daño. De vez en cuando, sin problema, tu cuerpo tiene la capacidad de resistir. Si ese producto contiene 10, 15, 20 ingredientes, no te conviene. Te comparto para que te des una idea, y esto es muy personal, que me da un poco de pena, pero no es nada malo. Un perfume o una loción más o menos de este tamaño me dura como 1 año y medio, más o menos. Y un champú como de 700 mililitros me dura como 1 año, porque utilizo muy poquito. Claro que en mi defensa tengo el cabello corto, no requiero gran cantidad, pero el mensaje es que sí los utilizo, pero muy poquito. Como te decía, cuando acudí a la casa de este familiar, veo su alacena bombardeada de un montón de productos procesados, el baño lleno de disruptores hormonales, el cuarto. Ahora sí que cualquier lugar de la casa tiene disruptores hormonales. Eso es demasiado, eso sí te va a afectar. Doctor, pero es que la comida no me sabe igual, ya me asqueó las verduras, ya no puedo comer más vegetales. Eso no es normal, porque la comida procesada y los disruptores hormonales te alteran el sentido del gusto y te hacen adicto a esa comida. Lo normal es que uno pueda saborear los vegetales naturales, frescos, sin tantos ingredientes, con un sabor agradable, porque tampoco se trata de comerte la comida a fuerzas. La comida también es para disfrutarse, por supuesto. El punto es que si mi comida y mi ambiente me está contaminando, también te altera el sentido del gusto, y eso no es normal. Otro problema detonado por estos disruptores hormonales que hace que sea más difícil revertir la diabetes es que altera tus señales de hambre y saciedad. Al final de cuentas, el hambre y saciedad no está sujeto a un control voluntario como muchos piensan. No es que yo tome la decisión de sí o si no, de si voy a aguantar. El hambre, como decimos en México, es canija. Hay hormonas y hay emociones que regulan el hambre, y eso al final de cuentas te va a impulsar a comer o no comer. Bueno, este sistema también se ve alterado por los disruptores hormonales. Conforme uno comienza a comer más limpio, te vas a dar cuenta que cada vez requieres menos porciones, menos antojos, y que cada vez comes menos. Estos son signos de adaptación metabólica. Te lo da la alimentación, te lo da el ayuno intermitente, pero también comer limpio. Desafortunadamente, a la mayoría de nosotros nos han enseñado a comer respetando el horario y terminarnos todo lo que hay en el plato. Es decir, nos han enseñado a no prestar atención y no obedecer las señales de hambre y saciedad. Es que tienes que comer, es de mala educación, tienes que terminarte todo a fuerzas. El mensaje oculto es: no importa lo que diga tu cuerpo, tú come. Eso no debería ser así, es parte de la alimentación intuitiva. Vas escuchando lo que tu cuerpo te va dictando, y cuando esto sucede es mucho más sencillo balancear tus comidas, quitar la comida procesada y hacer el ayuno intermitente. En conclusión, las personas que tienen el azúcar muy volátil, muy inestable, lo primero que tienen que verificar es cómo funciona su páncreas. Lo segundo es, si tenemos una diabetes tipo 2 muy descontrolada, no hay ningún misterio, es el comportamiento mismo de la enfermedad y hay que enfocarnos en revertir ese problema. Yo siempre les digo a las personas, al inicio de la reversión el azúcar va a estar así, pero después de un tiempo de estar así, el azúcar va poco a poco nivelándose hasta que tenga la variabilidad normal. Recuerda, come limpio sin hacer mucha mezcla de muchos ingredientes, de muchos alimentos frescos, naturales, y ve reduciendo en lo posible esa exposición a tantos disruptores hormonales que, aunque no parezca como un champú, como una loción me va a subir mi nivel de azúcar, te lo juro que sí sucede y está totalmente comprobado.